Hola, mi nombre es Sofi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Bueno, lo comenté en el video pasado, en ese mini vlog. De hecho lo pondré por acá, así que aún no lo han visto, pero en ese video comento, como al minuto 2 o algo así, que me enfermé. Entonces, si es que se me escucha un poquito distinta la voz, es por eso. El resfriado. Bueno, ese era el único aviso. Y bueno, en este video quería hablar acerca de algo que le estuve dando vuelta, de hecho anoche, muy recientemente. Entonces, sí, voy a estar hablando como de esto que siento que me siento más llamada a hablar, por así decirlo. Y bueno, creo que lo que quiero comentar es acerca de tal vez como mi mentalidad más actual, acerca de cómo yo percibo como la vida, las responsabilidades, la ansiedad, el estrés, la presión académica y todo eso. Porque si algo estaba pensando nuevamente anoche, es que yo siento de que muchas personas, incluida yo, pasamos mucho tiempo como preocupadas constantemente y hay como muchos factores de estrés, porque creo que la gran mayoría tiene como demasiado este sentido del deber, o debo hacer esto, o tengo esta prueba, en mi caso, porque soy estudiante. Así que obviamente me basaré principalmente en eso, porque yo no trabajo, por suerte. Privilegiada. No debo trabajar y nunca tengo cero experiencia laboral. Entonces hablaré obviamente de mi experiencia de estudiante. Pero siento que para mí en el pasado sí fue como una gran presión y un gran factor de estrés la idea de es que tengo que dar presentaciones, tengo que esta prueba, tengo este trabajo grupal, tengo que asistir a clases y ser súper mega puntual. Como que tenía mucho esa preocupación de cumplir con mis deberes y con mis responsabilidades. Y, y bueno, también no tan solo como que tal vez vivía un poco como estresada por eso, porque tenía mucho este sentido de la responsabilidad y de ser buena alumna, sino que obviamente también se sumó en aquel entonces. Estamos hablando de hace 2 años atrás, tal vez, cuando recién empecé mi primer año universitario. Y yo también tenía mucho este sentido de como de perfección y de autoexigencia y de que no importaba si era mi primera vez estudiando una carrera universitaria y específicamente psicología, como que para mí era como me costó mucho entender la idea de que yo no sabía realmente lo que estoy estudiando, como el hecho de ser nueva estudiando algo y de que aceptar de que iba a cometer errores y que iban a haber muchas cosas que no iba a saber y que iban a haber otras cosas que me iba a costar entender, porque tal vez, bueno, y esto va a depender mucho como, yo creo que ya ni siquiera tan solo como que tal vez como que son distintas las carreras de psicología en diferentes países, sino que específicamente en Chile, en una misma ciudad, la malla curricular como de todas las asignaturas, de verdad que pueden ser muy distintas, hay como, tan como demasiado diversificadas, y la carrera de psicología en mi universidad en específico, por ejemplo, desde el inicio tuvo ramos que a mí me costaban porque eran mucho más biológicos o neuropsicológicos, de la anatomía del cerebro. Después en segundo me costó porque vimos un poco más como algo más, entre comillas, matemático y un poco de un software, si se dice así. Entonces tenía esa parte también matemática que era como mi punto de él, por así decirlo. Entonces, eso, a mí me costó mucho al inicio como darme cuenta de que el hecho de que yo no entendiera algo o que me fuera mal una prueba, eso no hacía que yo fuera tonta. Y sé que suena tal vez un poco fuerte la palabra tonta, pero yo realmente sentía como de que tal vez no era tan inteligente si es que me costaba algo, si es que me iba mal una prueba y así. Entonces, sí, de que realmente fue como que siento que al inicio de mi camino allá siendo estudiante universitaria en específico,
fue muy difícil porque eso, que yo en realidad, para mí era muy constante como la preocupación, el estrés y sobre todo como que tal vez no me sentía ansiosa todos los días, obviamente que no, porque siento que ya sería un problema más, como más grande, yo que sé, un trastorno, yo que sé. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me producía demasiada como ansiedad, ya no tan solo el ser buena estudiante, sino también el ser buena delegada. Entonces, sí, o sea, recuerdo sobre todo en primero y segundo, o sea, esto fue en el, básicamente 2024-2025, sí tuve como, por ejemplo, en el año 1 o 2 episodios como muy fuertes de ansiedad. Creo que no llegaron a ser como tal como crisis, pero parecido como muy, muy intenso de ansiedad, donde hubo mucho, por así decirlo, como sufrimiento subjetivo, como que yo realmente lo pasé muy, muy mal. Así yo como lo viví, ¿sabes? Como desde mi perspectiva. Y, y es como muy curioso como el cambio que he hecho, y que igual siendo que ha sido gradual, de nuevamente de yo realmente viví todo esto hace, entre comillas, poco tiempo, hace 1 o 2 años atrás, y yo actualmente en 2026 siento que soy como una persona completamente distinta, como a esa chica que vivía todo el tiempo ansiosa, preocupada de qué nota saqué y de que, ¿sabes? Como demasiado como preocupada en general. Tal, estoy repitiendo muchas esas palabras, pero siento que son claves, de que siento que del tema que quiero como abarcar, siento que hay como diferentes como aristas y como subtemas, por así decirlo, pero sí siento que como en el plano así como más grande, más general, eh, como que sí quiero referirme como tal vez a este sistema como de alta productividad. Ya no tan solo están como las presiones de lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que cumplir, sino que aparte está como el tema de que, como es un sistema, por así decirlo, como de ser productivo y ser trabajador y lo que sea, está como este tema, no sé si llamarlo capitalista porque no he leído mucho al respecto, ni sé tanto, pero es como que también está este tema de exigir a las personas que como marcarles demasiado como un camino de los pasos que tienes que hacer y como los pasos que tienes que seguir en tu vida, de manera como académicamente y como laboralmente. Como que de eso también como que estaba pensando yo anoche, como esta idea de que terminas el colegio, la escuela, después tienes que sí o sí automáticamente entrar a entrar a una carrera universitaria, luego de eso tienes que trabajar. O no, a veces es como, ya, tienes que, es el tema, ahora ya ni siquiera es como, ya, terminas, por ejemplo, tu carrera de psicología y listo, empiezas a trabajar. No, es como, no, y esto en todas las carreras, de hecho, o la gran mayoría. No es como, tampoco he hablado con mucha más gente, pero supongo que así. Ya ni siquiera es como, en mi caso, por ejemplo, ya ni siquiera es como tan solo estudiar 5 años una carrera, que ya es como, creo yo que igual es bastante. Aparte de eso, tienes que estudiar como 1 o 2 años más, creo que en Chile como 2 años más en una especialización. Y aparte de eso, luego de eso tienes que como trabajar. Sabes, como que cada vez como más y más como rudimentario, no sé cuál es la palabra, pero es como que está como esta imposición, ¿sabes? Como de que esto es lo que tú tienes que hacer y esta es la forma en la cual tiene que seguir el curso de tu vida, por así decirlo. Y eso es justamente otro subtema o punto del que quiero como referirme. Y de esto como que me sentí más inspirada a hablar, de que siento de que indirectamente o inconscientemente está como muy fijadas como ideas de cómo tú tienes que vivir la vida. O como todas las personas funcionan de cierta forma, no sé, de que en mi caso yo, por ejemplo, conozco o sé de muchos profesores que, por ejemplo, se la pasan toda su vida como estudiando, investigando y trabajan demasiado. Mis papás también trabajan demasiado y a veces también como que escuchas también comentarios como de familiares de qué vas a hacer después de la universidad,
como que se impone mucho una forma de vida y están así como cuadrada, ¿sabes? De, nuevamente tienes que estudiar, especializarte y luego tienes que trabajar y a veces igual después, yo qué sé, te exigen entre comillas como, yo qué sé, tienes que casarte o tienes que tener una pareja estable y tienes que tener esta otra cosa y así. Y lo que sí quiero como opinar y hablar al respecto es como de que siento que está mal que se le exija y que se espere que todas las personas vivan de la misma forma, porque no todas las personas queremos lo mismo, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, ahora recién acabo de comentar eso de que tal vez después, no sé, llegas a cierta edad, yo que sé, te invento a los 30 años, y tal vez, yo que sé, tu familia espera de que si tú ya tienes una pareja como estable, que te cases, o espera que tal vez tengas hijos más adelante, o lo que sea. Bueno, en países asiáticos sé que pasa mucho eso, como de que sí o sí tienes que trabajar en una buena empresa, sí o sí tienes que, yo qué sé, tener un marido con un buen trabajo, y sí o sí tienes que casarte, y sí o sí tienes que tener hijos a cierta edad y así. Ahí siento que en países que realmente hay como, está mucho más fuerte como estos, no sé si como estándares sociales, no sé cómo llamarlos, pero eso, específicamente hablando, por ejemplo, de, yo qué sé, de casarte y formar una familia, a mí personalmente son cosas que a mí sí me interesan y me llaman la atención para hacerlos, por así decirlo, como cuando sea más mayor, pero por lo mismo que a mí sí, por ejemplo, me gustaría tener hijos, sé que hay muchas mujeres y sé que hay muchas personas que no le interesan para nada tener hijos y está perfecto, ¿sabes? Como que yo sí quiero como valorar y que se respeten todas como las maneras de vivir y como todos los caminos de vida de las personas, ¿sabes? Porque nuevamente volviendo a esta idea como tan así como estricta de tienes que terminar el colegio y inmediatamente tienes que meterte a la universidad. Yo sé que hay muchos padres que, por ejemplo, no quieren que sus hijos se den ni siquiera como un año como sabático, como se dice acá en Chile, como ni siquiera un año como para pensar que quieren estudiar o para estar realmente seguros que quieren una carrera en específico, porque a veces les interesan 2 carreras profesionales o 3, y hay padres que ni siquiera permiten que se den como ese un año, ¿sabes? Y estamos hablando de jóvenes que tienen 17, 18 años o 19 como mucho, y ya es como que se les está pidiendo como que sepan todo inmediatamente y que sepan como, ¿sabes? Y también está como esta presión como del tiempo. Eso creo que es como, creo que podría ser como otro video aparte allá, respecto a la presión también del tiempo, creo que sobre todo las personas que estamos como en los 20 y, y puede que incluso como en los 30 como que sentimos demasiado como este tic-tac, es como esta sensación como de estar contra el reloj, de que se nos acaba el tiempo, y yo siento que los padres también, por lo mismo esto de estudiar al tiro una carrera universitaria, también te lo imponen mucho, como de que no, es que ya tienes que saber cómo que quieres estudiar. Y para muchos jóvenes no es así, no es tan fácil saber cómo qué es lo que quieren. Y bueno, volviendo a algo que dije hace un rato, no sé si se escuchó recién como un ruido, pero fue mi hermana que me tocó la puerta porque estoy en su pieza, en su habitación. Pero sí quiero volver a retomar algo que dije, que fue que a veces como tu misma familia te pregunta como, ¿qué quieres hacer después? Y yo, por ejemplo, oficialmente estoy como a mitad de mi carrera. Como dije, yo voy a estudiar 5 años, mi carrera me toma 5 años. Sé que hay carreras en Chile, por ejemplo, que son muchísimo más largas. Medicina, por ejemplo, son 7 años, si no estoy mal. Odontología son 6, y aparte tienen que especializarse como 2 años más, aprox. Entonces es mucho lo que estudian. Y yo, por ejemplo, voy en mi mi tercer año, en el primer semestre. Entonces sí, oficialmente puedo decir que estoy en la mitad de mi carrera. Y ya, por ejemplo, yo ya estando todavía como en este punto en el cual todavía me faltan
como 2 años y medio para siquiera licenciarme, ¿sabes? Como graduarme de no sé cómo dice, grado de psicología, ¿no? Desde mi mentalidad como que falta tanto tiempo para siquiera yo sacar mi título, mi licenciatura, y ya hay personas que me están preguntando en qué me quiero especializar y qué quiero hacer después de esto. Y tampoco quiero como satanizar, por así decirlo, y ver tan negativamente esta idea de visualizarte en unos años más, o este tema de verte a largo plazo y ver tus metas en un futuro. Creo que no está mal, pero siento que a la vez igual puede llegar a ser como nuevamente como una presión externa, y esta idea también como de siempre pensar también como a futuro y no vivir tanto en el presente. Por mucho tiempo como que yo me sentía muy cómoda con la idea de pensar demasiado en el futuro y de siempre estar como visualizándome y siempre como tener como una planificación de qué era lo que quería hacer o qué metas quería conseguir en un mismo año. Pero siento que lo que yo más he aprendido en estos poquitos años, como que entré a la universidad, es que realmente, incluso si tú planificas todo tu año y todas las metas que quieres conseguir y lo que sea, muchas cosas no van a ocurrir como tú quieres, pero también siento que todo ocurre de la mejor forma y como que todo ocurre como debería ocurrir, por así decirlo, pero que al final es como que la vida es como está llena de sucesos como que tú en realidad no puedes como anticipar, y son tan súbitos de repente como, y tanto positivos como negativos. De verdad que hay cosas que realmente pueden cambiar como tu vida de un momento a otro. Malas noticias, personas como que tú pierdes como en el camino, ¿sabes? Como muchas cosas. Y eso, siento que sí ha sido como un gran cambio el que he tenido desde hace 2 años a ahora, el 2026. Por lo mismo que yo realmente como que la Sofía actual sabe que, aunque puede sonar un poco hippie, es como que lo único que puedo hacer yo es como estar presente y fluir, ¿sabes? Y como que vivir el día a día, porque nuevamente siento que puede pasar cualquier cosa el día de mañana, y realmente yo no sé si, por ejemplo, en 2 meses más voy a conseguir una X oportunidad grandiosa que, no sé, ay, yo no sé, un manager me contacta, ay, ¿qué? O yo qué sé, conozco, ponte tú, como a la persona más importante de mi vida, a un amigo con quien seré amistad con esa persona por toda mi vida, y que gracias a amigo después, ¿sabes? Como que conozco al amor de mi vida allá. Como que la vida realmente tiene muchas sorpresas, y por estas mismas ideas que yo tengo, como que yo digo, ¿de qué me sirve? Allá, ¿de qué me sirve yo hoy día decir, es que sí o sí quiero estudiar esta especialidad, si tal vez cuando llegue ese año, yo qué sé, ¿en qué año me tendría que estudiar una especialidad? I don't know, por decir algo, 2029. Puede ser que el 2029 voy a ser una persona como totalmente distinta y que va a tener otros intereses, y que, supongamos, ya no me va a interesar la psicología clínica, sino que, yo qué sé, la psicología forense. I don't know, ¿sabes? Ese es el tema, es como que mi mentalidad allá, mis vibras ahora son como, no sé qué puede pasar allá. No sé qué puede pasar, pero quiero disfrutar este momento. That's it. Ok, chicos, tuve que hacer un pequeño cambio porque básicamente murió mi micrófono, así que estoy ahora grabando únicamente con el micrófono de la cámara del celular. Así que eso, no sé si en edición aumentaré un poco el volumen o voy a revisar si es que realmente se escucha como muy bajo comparado con el micrófono, pero eso. Lo que quería seguir comentando es que actualmente mi cambio de mentalidad no es tan solo el hecho de que
ahora vivo más en el presente y estoy agradecida y estoy como consciente de mí y de mi entorno, sino que también hay que sumarle el hecho de que yo ya no me tomo las cosas tan en serio, por así decirlo. Cosa que para el resto tal vez a otros estudiantes sí es como muy preocupante, muy serio, para mí ya no lo es tanto. Y siento que un ejemplo de eso, para que se me entienda, porque puede sonar un poco raro, es que en general a los estudiantes le importan mucho las notas y cuando terminan de hacer una evaluación o cualquier cosa, es como que quieren saber lo más pronto posible qué notas se sacaron y le da como esa como ese nervio, como esa ansiedad de quiero saber qué nota me saqué. Y para mí ni siquiera te sabría decir como en qué momento, como que a mí me dejó de importar un poco. Como que yo literal, no sé si fue como la semana pasada o a inicio de esta semana, yo realmente como, bueno, esto lo voy a subir como, como, como posteriormente, pero básicamente hace poco tuve una conversación con una amiga y compañera de mi carrera y ella me decía así como, no, es que la tal profesora tal vez se tarde más como en subir X nota de una prueba. Y yo le dije algo así como de que como que no me importaba. No sé con qué palabra le dije, pero fue así como, ah, ok, o sea, como que en realidad no estaba como tan al tanto como de eso, como que no estaba tan al pendiente de como de qué nota me había sacado. Y ya como que le encontró raro y me dijo, pero tú me dijiste que a ti te fue bien, como que ella dijo así como que en su cabeza tal vez fue como, ¿cómo no te da emoción, no te causa interés saber tu nota si es que tal vez se fue bien? Como esa onda en ese estilo. Y a mí, genuinamente, primero, no alcancé a estudiar tanto, entonces como que digo, whatever, lo que sea. Lo que sea, o sea, como cualquier nota que me saque, como que lo aceptaré. Pero en verdad, incluso si hubiera estudiado como todo, no estaría como tan, como que ya no está tanto el factor como de ansiedad, como de nervio, de es que quiero saber al tiro. Creo que sí está como esta parte como de, a ver si yo, por ejemplo, estudié para una prueba que tal vez sí me intimidaba un poco por los contenidos o realmente estudié mucho y como con mucha anticipación, creo que obviamente va a estar como este factor como de emoción, de wow, quiero saber cómo qué nota, pero es como que, no sé, como que yo ya realmente como que, yo incluso le dije como en la conversación, porque esto fue por WhatsApp, por chat, y le dije así como pasado pisado, o sea, como que es que ya hice la prueba, entonces como que ya el resultado, qué número, qué cifra se me ponga en esa hoja, qué número, es como que no me importa tanto. Pero obviamente no es lo mismo como estar ahora dando una prueba finalizando el semestre, o depende también de la asignatura, porque hay un ramo, creo que o no, espera, creo que son dos ramos que importan mucho, tanto importa mucho como tanto lo teórico como con lo práctico, por así decirlo. Entonces, no sé, está la parte de práctica que son muchos trabajos en grupo y después está lo teórico que son como más pruebas, más exámenes escritos. Entonces, si tú tienes que, por así decirlo, aprobar ambos cosas, tienes como tener una muy buena nota en ambos, porque si tú desapruebas, por ejemplo, lo práctico, ya como que te reprobaste todo el ramo, toda la asignatura y ya cagaste. En pocas palabras, quedaste ahí, quedaste. Pero obviamente no es lo mismo, no sé, X asignatura con una que es muy importante. Entonces, sí, tampoco quiero dar como la idea de que, yo me da lo mismo todo o que a mí ya no me importa como estudiar porque ya no me lo tomo en serio. No es eso, eso es lo que... Es como que... Es como una forma de vivir, simplemente es como estar como más tranquila, es como ya estudié lo que tenía que estudiar, ya hice lo que tenía que hacer. Eso es todo, como... ¿Para qué me voy a pasar más rollo? Así como... ¿Sabes? No sé. Y, y yo qué sé, y por ejemplo, me ha pasado, y no digo que es algo bueno, pero
es el tema, es como, si pasa, bueno, pasó nomás. Pero, por ejemplo, me ha pasado que me he encontrado como muy así, contratiempo allá, estudiando así como con muy poca anticipación y no, por ejemplo, no he alcanzado a ver los contenidos de la prueba. Yikes. Nuevamente no digo que sea algo bueno para nada, pero me ha pasado y yo, por ejemplo, digo, ok, no alcancé a estudiar, no es tan difícil, creo que puedo hacerlo de manera intuitiva la prueba. So, no un contenido que siento que le vaya a repercutir a alguien en un futuro. Estoy hablando en específico de, espero que mi profesora no vea esto y nadie le muestre, pero hay una asignatura en específico, bueno, en realidad son dos, que son muy de la línea de investigar, y yo genuinamente es como de lo que, si hay algo que yo no me visualizo, es eso, investigando, siendo mega científica, no sé si científica, pero así la más investigadora académica, yo no me veo haciendo eso. Yo me veo 100% como trabajando como con personas, ¿sabes? Como atendiendo. Entonces, como que digo, como que siento que no me va a perjudicar, no, siento que no voy a perjudicar a nadie si es que no entendí tan bien este contenido. I don't know. Y, ¿sabes? Entonces me ha pasado una asignatura en específico que es como de esa línea y tal. Y yo, por ejemplo, digo, ok, no alcancé a estudiar, tengo sueño, mejor me voy a dormir. Y mañana en la mañana repaso un poco, si es que alcanzo, y ya doy la prueba. ¿Sabes? Y eso, es muy polémico que diga eso. Que he dado pruebas sin estudiar. Nuevamente no lo digo de manera orgullosa, pero yo digo como, si ya llegué, por ejemplo, a la noche antes de una prueba, ya no alcancé a estudiar, o ya no voy a poder verlo todo tan así como detalladamente, yo, por ejemplo, no voy a sacrificar todas mis horas de sueño para simplemente una prueba, ¿sabes? También siento que esa es otra cosa. Que yo tampoco digo que tenga, yo siempre lo he dicho, no, tengo buena higiene del sueño, pero es como que sé que hay estudiantes que, por ejemplo, se quedan toda la noche estudiando para poder rendir una prueba. Y yo, por ejemplo, eso lo intenté hacer una vez mi primer año siendo universitaria y me fue horrible. O sea, yo con suerte estaba con los ojos abiertos y realmente no, o sea, fue horrible hacer esa prueba como con 0 horas de sueño. Entonces a mí, por ejemplo, sé que no me sirve hacer eso, sé que solo me perjudico a mí misma, no tengo buen rendimiento dando la prueba, ni siquiera sé qué tanto retengo porque mi cerebro está frito, está súper cansado, entonces eso, yo por ejemplo tampoco sacrifico mi salud por la universidad, ¿ok? Y tampoco quiero ser extremadamente largo como este video, pero sí quiero tocar otro tema y es que siento que muchas personas o no me gusta mi perspectiva, puede ser que esté equivocada, pero tal vez hay personas que como que toda su vida, por así decirlo, toda su atención está alrededor de una cosa. En este caso puede ser la universidad o puede ser su trabajo. Y siento que también no tan solo es que como que les consume todo su tiempo, en este caso la universidad y todo el tiempo estudiar y estudiar, estudiar y preocuparse nuevamente de cuál es la siguiente prueba y cuál es el siguiente trabajo y cuál es la siguiente cosa, sino que además es como que se pierden de muchas otras cosas por estar tan enfocadas en solo eso, ¿sabes? Se pierden como momentos como de diversión, ¿sabes? De momentos como con su familia, se pierden momentos con amigos, con amistades. Se perjudican a veces incluso salud mental, salud física, porque literal es como que funcionan como si fueran como una máquina o no sé, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, volviendo al tema de que este es un video acerca de cómo mi mentalidad y cómo yo vivo, por así decirlo, y cómo es mi forma de vivir, no siento que para mí la única cosa importante sea la universidad. Y obviamente que yo me hago toda mi rutina y mi horario se basa justamente en el horario de universidad y que se me impone, por así decirlo. Pero me refiero a que yo voy a clases
y estudio. Yo no tanto como me gustaría, pero estudio. Pero cuido mi salud mental, pero dedico tiempo para descansar. Eh, dedico tiempo para cosas que me gustan, bailar, cantar, yo qué sé, ver series, ver YouTube, ¿qué más? Escribir, muchas cosas. Yo de la nada sacaba palabras en inglés. Bueno, sabes, como que tengo muchos intereses y pasiones aparte de la universidad. Y yo a veces, sobre todo el año pasado, yo realmente como que como discutí mucho en mi cabeza, como qué pasaría, y me ponía a reflexionar, qué pasaría si yo me dedicara únicamente a estudiar. Y yo, por ejemplo, ok, esto es un tema importante, un punto importante, porque, por ejemplo, YouTube, aunque yo actualmente no subo como cada semana, igual tengo que dedicarle, aunque sea un día, como planificarme un día para grabar. De nuevo, no con tanta anticipación, porque de nuevo, esas ya no son mis vibras, mis vibes. Pero tengo que igual dedicarle algo de tiempo para grabar, para editar y para como revisar que esté el video como bien, como con los cortes suficientes para que no sea extremadamente aburrido, que sí, que la música que suene bien. Pequeñas cosas así, igual son una inversión de tiempo y cosas que son aparte de la universidad, ¿sabes? Como que yo tengo una vida más allá de la universidad y de lo que yo hago allá. Y yo, como digo, el año pasado como que me puse a pensar mucho eso de tal vez debería sacrificar todas las otras cosas que me gustan, todos mis otros hobbies, incluido YouTube, para tal vez estudiar más y poder como enfocarme únicamente en la universidad, ¿sabes? Casi universidad, comer, dormir, ejercitar, ¿sabes? Y no, ¿sabes? Como que realmente, aunque me lo pensaba, yo realmente me di cuenta que no sería como la peor decisión que podría tomar, porque de verdad siento que no va conmigo, y aparte de eso, no va conmigo porque yo realmente me interesan tantas cosas y nuevamente me apasionan tantas otras cosas que digo, yo realmente siento que sería muy feliz si, por ejemplo, siento que si ya por sí me costaría, por así decirlo, dejar una cosa, por ejemplo YouTube, si ya sería difícil, me imagino como quitando no tan solo YouTube, sino todo el resto de cosas, como yo que sé, bailar, cantar y yo que sé, como te invento, no estoy haciendo eso, pero yo que sé, tocar un instrumento. Y yo realmente siento que sería la persona más infeliz del mundo. Y probablemente sentiría que todos los días como que serían tan monótonos. Y no sé, para mí sería eso, como tan deprimente, tan gris mi vida, que yo realmente no me veo tomando esa tan terrible como decisión, por así decirlo. Entonces, sí, siento que esa es como mi forma de vivir actualmente. Y bueno, yo cuando me refería también, volviendo mucho más atrás, respecto al tema de que se impone mucho como los pasos que tú tienes que seguir como en el curso de tu vida, y que básicamente estudiar un montón de años y luego trabajar y así. Yo no digo de que esté mal estudiar, yo no digo que esté mal trabajar, sino que el tema es que ya no tan solo es como que se impone como los pasos de que tienes que seguir, sino que aparte es como que se impone qué exactamente o qué carreras deberías estudiar, qué trabajos si son aceptables. Se impone también como los tiempos. Esto mismo que yo decía de que hay padres que ni siquiera dejan que sus hijos tomen un año para hacer otras cosas, para, yo qué sé, conocerse a sí mismos, porque ya es como, no, tienes que meterte inmediatamente a una carrera universitaria. El tema de los tiempos de eso, de graduarte lo más rápido posible, el tema esto de que a veces tal vez se juzga un poco cuando te cambias de carrera, el tema de eso, como de cuándo vas a empezar a trabajar, y, ¿sabes? Y es como que al final
Todo el mundo quiere que vivas de una manera determinada y con unos tiempos y con unas formas y con ciertas opciones delimitadas, porque también existe esto de estas como creencias de no, es que si estudias esto, sí o sí tienes asegurado tu trabajo, tienes seguro pega, como se dice acá. Y sí o sí te van a contratar porque hay mucho campo, lo que sea, pero si estudias de todo otro, no, te va a ir pésimo y no sé qué, ¿sabes? Como tantas reglas y tantas imposiciones que a mí realmente me molestan. Y por eso digo que siento que no debería ser tan estructurado y tan reglamentario y tan estricto para todos, porque cada persona es distinta y tiene diferentes intereses y cada persona debería ir a su ritmo. Eso es, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, también anoche pensaba y decía, algo que a mí me sucede es que yo, aparte de estudiar como una carrera profesional, hay muchas otras cosas que me gustan y cursos que me gustaría tomar, si es que puedo y tengo el dinero y así. Hay muchas cosas que me gustaría estudiar y no simplemente porque quiero dedicarme a eso, ¿sabes? Quiero tener un trabajo de, por ejemplo, manicurista o porque quiero ser peluquera o porque quiero hacer, yo qué sé, así como faciales en las caras de las chicas, como faciales en la cara, como, o te invento tatuajes. Como que genuinamente hay cursos que yo haría, o de cocina, o lo que sea, y no porque yo quiera ser chef, ¿sabes? O no porque, nuevamente, porque quiero ser peluquera, sino porque simplemente me gustan, ¿sabes? Yo realmente me veo como más adelante, no sé cuándo, nuevamente, porque uno nunca sabe allá. Y yo generalmente me veo como estudiando una segunda cosa, simplemente porque me gusta y porque me apasiona y ya está, y porque quiero saber del tema, pero no porque necesariamente tengo que producir a partir de eso como dinero o algo así, sino porque simplemente yo quiero saber, ¿sabes? Porque genuinamente me gusta. Y eso. Y siento que a veces igual se infravalora mucho el que uno tenga pasatiempos o uno invierta en esos pasatiempos porque es como, ¿para qué te sirve? Y es como, no es suficiente como justificación el hecho de que lo haga porque me hace feliz, porque simplemente me alegra, porque me siento más tranquila luego de hacerlo. Me pasa eso como más como con el baile recientemente, como ahora que lo hago y así, para mí no tan solo un tema como de salud, por así decirlo, de actividad física, sino porque lo que más me motiva a mí de ir cada semana y 2 veces a la semana es porque me gusta, ¿sabes? Y porque realmente lo disfruto. Pero, pero creo que eso es como más que suficiente, ¿sabes? Y tal, y no sé. Y creo que tal vez como muchas personas tienen como muy metido en su cabeza de sí, tienes que estudiar eso y tienes que dedicarte y tienes que sacar un provecho de eso, o ven como una pérdida de dinero cuando, no sé, alguien estudió, yo qué sé, 2, 3 años una carrera y después se cambia a otra. Pero en realidad como que esa persona igual algo aprendió también en esos 2, 3 años que estuvo estudiando la primera carrera, entonces creo que es todo como desde tu perspectiva de cómo puedes ver las cosas, a veces como más, digo yo, más optimistas o más negativas. Pero bueno, no sé si es porque estoy hablando mucho y eso que hice una pausa un poco larga luego de lo que se apagó mi micrófono, pero me está doliendo un poco la garganta. I don't know, porque no sé qué pasó, porque nunca me había dolido luego de estar hablando. Y estos días como que no me dolía la garganta por el resfrío, entonces como que no sé qué ocurrió. Pero eso, yo creo que es una señal de que ya debería dejar hasta acá este video. Probablemente, calculando, son como, grabé en total como 40 minutos, 40 minutacos de video. Pero creo que es un tema bastante interesante y siento que abarqué como igual distintos puntos. Ay, the fuck. Y eso, y me gustaba hablar de este tema. Pensé que iba a ser igual un poco más polémico, pero no sé, según yo no es tan polémico.
yo creo que muchas personas se sienten, quiero creer, allá, o no sé, mi intuición me dice que hay muchas personas que se sienten identificadas, sobre todo jóvenes, que están como, que se dan tal vez cuenta de esto, de tantas presiones que existen y de tantas expectativas que tienen en ellos. Como que en general hay como muchos estándares de qué deberías hacer con tu vida. Y de no es tan solo ya, es como, sí que sé que me enfoqué mucho en lo académico, pero también me sirve un poco que a veces igual el tema de casarte, de tener hijos, y a qué edad deberías casarte, y a qué edad deberías tener hijos, o a qué edad deberías tener una pareja, o yo qué sé, muchas cosas. Y eso, y siento que es tan innecesario poner como, justo como esas expectativas en las personas cuando cada persona es distinta y que puede sonar muy repetitivo, pero por lo mismo que somos personas tan distintas y con tantas preferencias allá, nuestros como caminos también deberían ser distintos, ¿sabes? Y no debería esperarse que todos hagan lo mismo y en los mismos tiempos y segundos allá. Y eso. Creo que eso es como lo que quería decir el día de hoy. Nuevamente creo que hablé bastante. Hablé como... Pero siento que hablé todo lo que tenía que hablar ahora porque de nuevo creo que si sobreexijo más mi voz puede que termine hecha muerta. Así que eso. Espero que te haya entretenido tanto como a mí haya hablar de esto. Creo que nunca había, sí, es bastante nuevo esto, nunca creo que había comentado nada muy parecido. Sí, creo que realmente salió como fresco. Allá se me iluminó la ampolleta, allá. Y, y, y lo hice y grabé acerca de esto. Así que eso, creo que eso es todo por hoy. Como dije, si te gustó este video, le puedes dar me gusta. Si eres nuevo o nueva, te puedes suscribir y darle clic a la campanita a todas las notificaciones. Y comentarme qué te pareció este video. ¿Estás de acuerdo? ¿En desacuerdo? Y eso. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!